Seguimos con Roma. Para ello tenemos que conocer desde cuándo fue fundada Roma. Dice que Roma fue fundada según la tradición de Rómulo y Remo, ambos amamantados por una loba el 21 de abril de 753 a.C. Debajo del video, en Classroom, le voy a dejar una breve historia sobre estos dos personajes, muy característico y por qué se dice que la loba los amamantó. Suena extraño, pero es así. Previo a la fundación de la ciudad y también en forma contemporánea a ello, Italia estaba habitada por distintos pueblos. Estaban los latinos, que ocupaban la llanura del río Tíber, los montes albanos, el Tíber separaba a los umbros al sur y los etruscos al norte. Al este y sureste del Lacio se encontraba la cadena apenina, que sería el dominio de pastores nómadas emparentados entre sí. También estaban los sabinos, samnitas, marsos, volscos, campanos, en Nápoles, ausones y oscos. Todavía más al sur estaban los lucanos y los butios. Tuvo un gobierno monárquico por un periodo de 244 años, con soberanos inicialmente de origen latino y sabino, y posteriormente etruscos. La tradición cuenta que hubo 7 reyes, su fundador, que fue Rómulo, Numa Pompilio le siguió, Tulio Stilio, Anco Marcio, Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. Roma fue creciendo y apoderándose de toda Italia. Luego quiso conquistar las tierras que le rodeaban y eso le hizo tener que pelear con mucha gente. Con los cartagineses lucharon por apoderarse de la península ibérica y hacerse los dueños del Mediterráneo. ¿Qué nos dejó Roma? Nos dejaron el idioma latín y las leyes, lo más importante. Construyeron calzadas romanas, carreteras, acueductos, canales para llevar agua, teatros para representar obras, anfiteatros para luchas de gladiadores y fieras, circos, que eran anteriormente circuitos de carreras, y los puentes. Ahora viene el proceso. ¿Qué es la romanización o cuál es su concepto? Es la integración plena de una sociedad determinada, en este caso la hispana, en el conjunto del mundo romano, su economía, sociedad, cultura, religión. Por este proceso, los pueblos indígenas, los antiguos que ya vimos anteriormente, los íberos y los celtíberos, fueron asumiendo la cultura romana. La romanización es un momento clave de la historia cultural de los pueblos de la península. En ella podemos distinguir varios aspectos. El latín se impuso como una lengua común, como lo dije anteriormente, el derecho romano, las leyes, concepción del Estado. La religión politeísta romana, adoraban a Júpiter, Saturno, entre otros, y posteriormente en el siglo I el cristianismo se difundió por el Imperio Romano y también por Hispania. El proceso de romanización llegó a su máxima expresión cuando el emperador Caracalla, en el siglo III, extendió la ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio. Hispania fue una de las provincias del imperio más romanizadas. Buena prueba de ello fue que varios emperadores nacieron en la península. Tenemos a Trajano, Adriano. También hubo importantes filósofos como Séneca y escritores como Quintilinio y Marcial. Un resumen de lo que fue el proceso de romanización en Hispania. Dice, Hispania fue conquistada por Roma a partir de la Segunda Guerra Púnica contra Cartago durante 2 siglos de resistencia indígena. Eso fue en el siglo III a.C. Perteneció al Imperio Romano, que organizó su territorio creando provincias, ciudades, vías de comunicación. Surtió a Roma de ¿qué le quita Roma a Hispania?
productos agrícolas y ganaderos, como vino, aceite, productos cárnicos, caballos, minerales como oro, plata, hierro y estaño, y más que todo, esclavos. ¿Qué recibió de Roma? Roma le deja a Hispania la cultura latina, el arte, las costumbres, la lengua latina, de origen de lenguas peninsulares, salvo el vasco. Esto fue un proceso muy, pero muy extenso. Dice que inició en el año 218 a.C. y tuvo que pasar para que este proceso se diera más de 100 años. De la evolución histórica de las lenguas. La situación en el siglo XI, fíjense en las lenguas que se hablaban en el siglo XI, y la situación a mediados del siglo XIII. Más adelante volveré a colocarles estos mapas cuando ya veamos en cómo se dividió el latín en lenguas romances. De la península ibérica tenemos en la parte superior izquierda al gallego, le sigue el portugués, luego note que el castellano abarca gran parte de la península, luego tenemos el catalán y por último el vasco. Con esto cerramos la clase de hoy con la siguiente frase: el éxito consiste en confiar en ti, no depender de nadie y tener en mente que no hay nada imposible.